7 de la mañana, 20 minutos. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, está ya con nosotros para hablar sobre la organización de los comicios generales que se llevarán a cabo el próximo año. Buenos días, presidenta, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí presente. Bueno, ¿cómo marcha la organización para los próximos comicios de febrero? Bueno, realmente ya estamos en cuenta regresiva, sabiendo que las elecciones del 2021 se realizarán en febrero. Estamos nosotros terminando de revisar, conscientes de que el país está en austeridad, tenemos que tener un presupuesto adecuado a la realidad. Estamos todavía ajustando algunos números para presentarle al país cuánto costarán las próximas elecciones, teniendo en cuenta que el presupuesto tiene que abarcar primera y segunda vuelta. Esa es la particularidad que no podemos perder de vista antes de mirar solamente números que en algún momento puede preocupar a la ciudadanía. También estamos mirando, todavía tenemos un calendario electoral que lo hemos discutido con el Tribunal Contencioso Electoral, que tiene que ser también aprobado en el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Bueno, de manera preliminar ya se hablaba de una cifra para los próximos comicios. 145 millones de dólares aproximadamente es lo que se requeriría para garantizar la realización de la primera vuelta electoral y eventualmente de la segunda vuelta si el momento lo exige, ¿no? ¿Ese sería más o menos el valor del costo de las próximas elecciones? Realmente es menor, es mucho menor a lo que se dijo en algún momento. ¿Cuán menor? Bueno, yo no quiero dar números porque mañana cambia o en la tarde seguimos ajustando precios de los servicios y de las contrataciones que tenemos que hacer, y no quisiera aventurarme, sino dar al país ya una cantidad exacta una vez que ya hemos aprobado el presupuesto en el Pleno del Consejo Nacional Electoral, que será la próxima semana. Y dentro de ese rubro, ¿qué se establece? ¿Qué tipo de gastos hay que tener en cuenta para conformar ese presupuesto general? Bueno, en números y en rubros generales es contratación de personal que se moviliza en diferentes etapas del proceso electoral. Es personal del CNE. Personal del CNE que se movilizan, por ejemplo, para las campañas de cambios de domicilio, el pago a los miembros de juntas receptoras del voto, que es un rubro muy importante. La contratación de toda la conectividad para la transmisión de resultados también son montos importantes. También nosotros tenemos los costos que significan el pago a los vocales de las juntas provinciales electorales, que también tiene un costo porque hay que pagarlos durante 6 meses que hacen su labor en las diferentes provincias, costos de capacitación, de capacitadores y obviamente la reingeniería del sistema informático, la tecnología que nos hemos planteado, renovar equipos que ya cumplieron su vida útil, que tiene que ver con servidores. El tema de computadores ya fue adquirido en el proceso anterior, ahora nos tocaría entrar por la revisión y la adquisición de nuevos equipos que tienen que ver con servidores. Bueno, dentro de esos rubros también está el pago a Policía Nacional y Fuerzas Armadas, ¿no? Que serán los custodios del proceso. Por cierto, son rubros importantes el tema del pago a las Fuerzas Armadas y a la policía, que todos los años, todos los procesos electorales se ha venido haciendo. Eso no podemos perder de vista, ya que nos garantizan el tema de la cadena de custodia de parte de los militares y la policía, que siempre dan seguridad en los recintos el día de las elecciones, que es un trabajo muy fuerte que lo hacen de parte de ellos. Presidenta, en este tema de la innovación tecnológica, ¿cuánto se espera o aspira destinar en recursos económicos, teniendo en cuenta que ya se ha mencionado, de acuerdo a una evaluación que se ha hecho, que más del 80% del sistema informático está obsoleto? De hecho, hay 162 servidores tecnológicos y de ellos 158 están desactualizados. ¿Cuánto costaría eventualmente esa renovación tecnológica para garantizar los comicios? Sí, realmente se han dicho muchos números y se ha tratado de desvirtuar el plan de trabajo que nosotros tenemos de cara a las elecciones del 2021, que es lo que nosotros queremos dar seguridad, tanto como en la tecnología, que tiene que ser renovada porque han cumplido su vida útil. Estos servidores han cumplido ya una vida útil, han pasado su vida útil entre 8 a 10 años de vigencia. Están obsoletos. Más que obsoletos, han cumplido su vida útil, efectivamente, y las fábricas que dan el mantenimiento y nos entregan los repuestos para poder seguir manteniendo esos equipos, ya nos han dicho que saldrían de circulación aquello. Por eso nosotros no podemos, si bien están funcionando, no podemos correr el riesgo que en el transcurso del año o entrando a las próximas elecciones, los próximos años 2021, uno de los servidores se dañe y no tengamos servicio de mantenimiento
momento y no tengamos repuestos. Esa es la advertencia que nosotros hacemos. No queremos decir que ya están totalmente inservibles el día de hoy y que no sirvieron en las elecciones pasadas. Pero es para evitar riesgos, ¿no? Para evitar riesgo, porque eso sucedería. Si algún equipo llega a tener alguna dificultad y no tenemos el mantenimiento o el soporte de fábrica en diciembre de este año, en noviembre de este año, en este año, o peor aún, en el 2021 no tenemos los repuestos, definitivamente corremos el alto riesgo de que se nos puedan caer las elecciones. Y a grosso modo, ¿en qué medida o en qué apoya este sistema informático? ¿En la contabilización? ¿En los datos de cada uno de los electores? ¿A qué se dedica principalmente? Exactamente, estos servidores se ubican en cada una de las provincias, unos para la contabilización de los votos en el exterior, que sirve para la transmisión, el procesamiento y la transmisión de los resultados que tienen que darse el día de las elecciones. Y estos equipos, porque nuestra urgencia de pedir el presupuesto, tienen que ya entrar a un proceso de licitación, de subasta inversa. Muchos de ellos, nosotros tenemos la experiencia que se importan porque no tienen las fábricas o los proveedores en la cantidad que nosotros necesitamos. Luego de ellos hay que ponerles a punto, hay que programar, hay que hacer las pruebas, hay que hacer los simulacros. Eso toma tiempo, ¿no? Toma tiempo, por eso nuestro pedido de que Finanzas debe ubicar los recursos para nosotros poder cumplir con los plazos previstos. A eso precisamente iba. Estamos hablando de recursos económicos y es de conocimiento público que durante varias semanas han mantenido ciertos acercamientos con el Ministerio de Economía y Finanzas para poder concretar el tema de la transferencia de recursos económicos para estas elecciones. ¿Cómo avanza ese tema? ¿Han tenido una reunión ya para concretar la entrega de esos recursos? Lamentablemente no hemos tenido ninguna respuesta. Desde el mes de enero, insistentemente, nosotros hemos planteado una reunión de trabajo técnico para explicar las etapas de ejecución presupuestaria, porque no queremos todo el presupuesto en marzo. Queremos, de acuerdo al plan de ejecución que tenemos de actividades, también que sean asignados los recursos. Estamos conscientes de que debemos tener criterios de austeridad, pero también no podemos poner en riesgo la calidad del proceso electoral. Lamentablemente, hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta. Esperemos que la próxima semana podamos tener esa reunión, ya sea con Finanzas y también con el Ejecutivo, para plantearles cómo avanza el presupuesto que ya está a punto de ser cerrado y que presentaremos al país. Nosotros estamos muy preocupados porque no podemos lanzarnos a un año ya preelectoral sin recursos y mucho menos garantizar de que todo se va a cumplir de acuerdo a la planificación que ya lo hemos hecho de la manera técnica y responsable con el país. Bueno, pero Finanzas envió un comunicado a inicios de este mes en el que se indicaba que estaban garantizados esos recursos económicos para la función electoral con el propósito de garantizar los comicios del próximo año. Finalmente, solamente habría que concretar una reunión para la transferencia de recursos. ¿O no es tan sencillo el tema? Bueno, no es tan sencillo cuando nos dicen que después del segundo semestre se ubicarán los primeros recursos, cuando nosotros tenemos que levantar campañas de información que se va a elegir. Yo veía algunas sondeos o algunas encuestas que han hecho que muchos ecuatorianos no conocen qué va a pasar en el 2021, qué se va a elegir. Es nuestra responsabilidad entrar en una capacitación fuerte de lo que las autoridades que se van a elegir y sobre todo las nuevas reglas de juego. La ciudadanía debe conocer cuáles son las normas que se aprobaron en el nuevo Código de la Democracia, cómo se van a ir a votar, las nuevas formas de votación, y eso significa llegar con una fuerte capacitación a la ciudadanía. El tema de la renovación del equipo informático, le acabo de decir muy claramente, tenemos que cumplir con los procesos de adquisición, de prueba, después los simulacros, poner a punto, cargar los sistemas del sistema, por ejemplo, el nuevo sistema de conteo de votos que tienen que ser cargados a estos equipos, no es una cosa sencilla y eso significa recursos. Si no el 100%, sí de acuerdo al plan de actividades que nosotros tenemos. ¿Hasta cuándo ustedes requerirían ya contar con recursos económicos para poder ajustarse a estos tiempos electorales? Miren, nuestro periodo electoral iniciaría en el mes de marzo y las actividades todas, por mínimas que sean, tienen un costo, tienen un gasto en el que debemos incurrir y eso es lo que nosotros queremos plantear. Insisto, no queremos todo el presupuesto, queremos cumplir con las actividades, todas las actividades. El que mínimamente sabe realizar un plan de trabajo sabe que toda actividad tiene un costo y eso es lo que nosotros queremos plantear al Ministerio de Finanzas para empezar a trabajar con las actividades
actividades que empiezan con cambios de domicilio, empezamos con la depuración del padrón, la generación del padrón pasivo, que son temas que tenemos que ir discutiendo para llevar adelante. Tenemos que cumplir con 3 auditorías que la misma transitoria nos dispone en el nuevo Código de la Democracia, que ya lo estamos trabajando con Contraloría. Sin embargo, también nos exigen que debe haber un aval internacional, y ese aval internacional lo tenemos que buscar, que no necesariamente es gratis. O sea, son varias actividades que en detalle sí los quisiéramos plantear tanto al Ejecutivo como al Ministro de Finanzas. Ahora, este presupuesto en el que ustedes están definiéndolo, ajustándolo, ¿es un presupuesto o va a ser un presupuesto austero? Porque también eso es lo que espera el Ministerio de Finanzas frente a la situación que está viviendo el país. Así es, totalmente de acuerdo a la realidad. Nosotros tenemos que hacer un presupuesto real. Lo que sí le tenemos que decir al país también, que no podemos perder de vista, de que el proceso electoral incrementa el número de electores, y eso es directamente proporcional al número de papeletas, al número de juntas receptoras del voto, al número de miembros de las juntas receptoras del voto que trabajan junto con el Consejo Nacional Electoral. Por eso, cuando nosotros presentemos al país cuál es el presupuesto, lo entregaremos en detalle para demostrarles el presupuesto real, que no tiene ningún criterio de derroche, como se ha tratado de decir, que no es una cuestión de que queremos simplemente llevar adelante un proceso de elecciones dando las espaldas a la crisis económica, en absoluto. Yo soy una mujer que soy consciente de lo que significa ahorrar el presupuesto, y así lo hemos hecho, y todos los procesos, tanto de contratación de servicios como de adquisición de bienes, en la metodología de subasta inversa siempre habrá ahorros. ¿Cuándo podrían ya entregar el valor definitivo, el que requerirían para las elecciones? La próxima semana nosotros pensamos aprobar ya de forma oficial el calendario electoral, el presupuesto que nos costaría las próximas elecciones, primera y segunda vuelta, y entraríamos ya en proceso electoral. Muy bien, gracias, presidenta. Muchas gracias, buenos días. Agradecemos a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, por ofrecernos información sobre la organización y también los detalles del presupuesto, la definición del presupuesto económico que se requiere para garantizar las elecciones del año 2021. 7 de la mañana, 32 minutos. Nueva pausa, regresamos en breve. Sigan con nosotros.